El escenario de nuestro país realmente va a ser complicado y por eso tenemos que simplemente aprender a lo que la palabra nos tiene para estos momentos. Así es, con la sencillez, con humildad, acerquémonos a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, esta nueva situación, no pocos van a quedar desconcertados, ¿no? Decíamos que ¿de qué es el desconcierto, no? Es un estado de ánimo donde la persona se desorienta, ¿no? Queda perpleja ante esa situación que no la esperaba y de pronto actúa de una manera que luego se va a ir arrepintiendo. Entonces vamos avanzando. Recordamos siempre lo que dice la palabra, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es verdad en los momentos buenos y en los momentos difíciles. La palabra de Dios no cambia. ¿Qué te dice la palabra? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y eso es lo que tenemos que tener claro en el corazón. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta verdad, que realmente la tenemos grabada en el corazón, pase a la práctica, pase a enfrentar todas esas circunstancias que de pronto uno se siente apabullado, ¿no? A veces hay personas que sienten y dicen, bueno, esta realidad ha superado mi fe. No, no permitas eso, hermano. La palabra de Dios tiene mucho para enseñarnos, mucho, mucho, mucho. Y por eso nos vamos a acercar con bastante entendimiento a lo que es la trampa del desconcierto, para no caer. Y si estamos atrapados, para no quedarnos así, ¿no? Acuérdate que el Señor nos quiere libres, y nos da su palabra para instrumentarnos, para capacitarnos. La palabra nos liberta. Muy bien, entonces vamos a ir trabajando este tema. Y yo te voy a contar algo, que cuando hablamos del desconcierto, hay dos formas de llegar al desconcierto. Una es, la primera que vamos a analizar en este momento, cuando el cambio, cuando la circunstancia, esto que de pronto nos sentimos como que nos apabulla, es algo que genera un cambio de abajo para arriba, ¿sí? No te preocupes, te lo voy a explicar lentamente para que esto quede claro, ¿no? Los cambios, de pronto, pueden venir, los podemos clasificar en los cambios que vienen de abajo para arriba. ¿De qué se trata eso? Y esto te lo explico rapidito, ¿no? Son cambios que realmente es el lado más amable del cambio, más amable porque uno muchas veces está deseando eso, ¿no? Yo quiero, si estoy abajo, quiero ir arriba. Ahora, ¿esto cómo se ve? ¿No? Vamos a explicarlo fácilmente, ¿no? Esto es cuando una persona, en una situación de pobreza, que ha vivido años, pasa a la riqueza, ¿no? Una persona que durante muchos años ha sido un obrero, ¿no? Un empleado de un perfil bajo, pasa a ser un gerente, un directivo, ¿no? Hay estas circunstancias. Las personas que del anonimato pasan al poder, ¿no? De la esclavitud a la libertad. Entonces, como te decía, estos cambios, muchos de estos cambios nos gustan, ¿no? Y uno dice, pero ¿qué problema voy a tener con un cambio de este tipo? Hay problemas y te lo voy a contar. ¿Para qué? Para que estemos listos. Acuérdate que todo esto es un primer aspecto que vamos a profundizar, así que mucha atención con lo que se viene. Para que nosotros podamos acercarnos a la palabra, vamos en este estudio a revisar la vida de dos personas del Antiguo Testamento, que nos van a ayudar a entender. Uno me va a ayudar a entender cómo son los cambios de abajo para arriba. Y el segundo me va a ayudar a entender el otro tipo de cambios. ¿Qué te parece? Entonces vamos a comenzar con el primero, el rey Saúl, ¿cierto? Este rey que seguramente lo conoces, ¿no? Que es muy famoso y conocido. ¿Por qué? Porque en su tiempo fue cuando David enfrentó a Goliat, ¿no? Él era el rey en ese momento, ¿no? Entonces vamos a descubrir lecciones importantísimas en la vida del rey Saúl. Tengo que decirte que lo que le sucedió a Saúl era suficiente para estar desconcertado. Así es, ¿sí? A veces uno piensa, uy, a mí solo me pasa. No, no. En la Biblia hay muchos casos. Y vamos a descubrir, en el caso de Saúl, lo que le pasa a él, lo que le acompaña, los cambios que lo abordan, que de pronto hacen que él esté desconcertado. Vamos a ver con atención. Para esto, te voy a invitar a que abras tu Biblia en 1 Samuel, capítulo 9, del versículo 19 al 21. Así es. Quizás mientras que lo buscas te voy contando un poco cómo ubicarnos, ¿no? Acuérdate, 1 Samuel capítulo 9 del 19 al 21.
¿Qué estaba pasando en ese momento? Bueno, estamos hablando en este momento del joven Saúl. No era rey. Él trabajaba en la hacienda de su padre, ¿no? Era un agricultor. Él vivía tranquilo allí, no pensaba en el reinado, no pensaba en el poder político, nada de eso, ¿no? Él estaba trabajando en la casa de su padre. ¿Qué es lo que sucede? Llega la noticia de que unas asnas, ¿no?, se habían perdido. Entonces su padre lo envía a que haga la búsqueda. Varios días está en la búsqueda y no las encuentra. Antes de retornar, como última opción, lo que hacen es, estaba con su criado allí, se ponen de acuerdo para ir a buscar a quién, al profeta Samuel, ¿no? El profeta Samuel era la autoridad espiritual allí. No había otro que pudiese tener la palabra de Dios fresca y oportuna. Pero ellos, y él en especial, Saúl, iba con la idea de preguntarle, preocupado por sus asnas, ¿no? Esa era su preocupación. Simultáneamente, mientras que Saúl se dirigía a buscar a Samuel, el profeta, Dios estaba hablándole a Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel tenía en mente todo lo que había pasado, ¿no? Cosas que Saúl seguramente ignoraba, pero que sí estaban ocurriendo. ¿Qué había pasado? Te lo cuento rapidito. El pueblo de Israel, mirando a las otras naciones, se acercó al profeta Samuel, ya anciano, y le dice, queremos un rey. El profeta Samuel les enseña que su rey es Dios, pero ellos dicen, no, queremos un rey como las otras naciones, y le insistieron. Y Samuel realmente sintió que estaban dejando de lado a Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Como el pueblo estaba pidiendo rey, Dios le dio un rey. Y entonces ahí es cuando, en esas circunstancias, Samuel está con esa preocupación del nuevo rey y Dios le habla a Samuel y le dice, se va a acercar a ti un hombre, ¿no?, de la tribu de Benjamín, él va a ser el futuro rey. Entonces, con todo esto en mente, vamos a acercarnos ahora sí a leer el texto. 1 Samuel capítulo 9 del 19 al 21. ¿Qué dice? Y Samuel respondió a Saúl, diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Muy bien. Estas frases que uno las lee rápidamente y dice, y podría pensar y decir, bueno, son palabras de una persona mayor, ¿no? No, ¿por qué? Saúl está realmente dándose cuenta de que le está hablando de una forma diferente. Y mira cómo continúa. Samuel dice, mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo el hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? ¿Te das cuenta el calibre de la noticia que le está diciendo? Saúl recién está asimilando lo que le está diciendo, ¿no? El diálogo continúa y de pronto todo va a quedar claro. Saúl ha sido elegido para ser el futuro rey de Israel, el primero de todos los que van a venir. Esto es suficiente para generar desconcierto, no saber qué hacer. Y Saúl recibe todo eso. Mira lo que pasa. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno recibe así una noticia, que es buena, como te decía, no estamos hablando de los cambios de abajo para arriba. Y uno decía, yo quiero esos cambios, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta que hay que tener cuidado también. Y vamos a aprender bastante ahorita del texto bíblico. ¿Por qué? Vamos a avanzar un poco hasta Samuel, 1 Samuel 10 del 20 al 22. ¿Qué nos dice? Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. ¿Qué te parece? El futuro rey de Israel, la Biblia lo describe, ¿no? Un joven hermoso, dice, alto,
allí, una presencia impresionante. Estaba escondido entre el equipaje, entre las cajas, entre las cosas que tenían allí toda la gente que se había acercado, se había convocado. Vamos a calibrar un poquito qué está pasando, ¿no? La noticia le sobrepasó a Saúl, ¿no? No sabía cómo responder realmente, ¿no? Cada momento que pasaba se daba cuenta, voy a ser el rey, ¿no? Y es más, cuando ve una multitud de representantes de las tribus, ¿no? Y ve a Samuel hablándoles, escogiendo entre ellos, y llegando a nombrarlo a él, él lo que hace es huye. Busca refugio, ¿en dónde? Allí, entre las cajas, entre los paquetes, entre el equipaje que tenían las personas. Muy bien. Entonces vamos a rápidamente a comenzar a descubrir cómo ser libre de la trampa del desconcierto. Porque esto es importante, hermanos. Como te decía, a modo de broma, uno quisiera, yo quiero ese cambio, yo quiero esa situación, pero ten cuidado. ¿Sabes por qué? No es raro para ti estos casos, ¿no? Donde de pronto tú dices, yo conocí a Juancito, ¿no? Y era mi amigo, pero desde que tuvo ese cargo, desde que llegó a esa gerencia, desde que llegó a ese puesto, desde que tuvo su empresa, él cambió totalmente, ahora lo desconozco. Así es, ¿sí? La trampa del desconcierto lo que hace es te transforma, muchas veces para algo malo. ¿Por qué? Porque no estás preparado para el cambio, porque no lo asimilas correctamente, porque no sabes cómo conducirte, porque por pronto aflora esas cosas negativas que tenemos. ¿Sabes? No es raro escuchar la historia que te voy a contar, ¿no? De Pepe. Llegó a la iglesia en una situación económica muy difícil, ¿no? No tenía trabajo, no tenía recursos, no tenía dinero, pero lo veía así fielmente buscando a Dios, ¿no? Los hermanos le ayudaban y oraban por él, hasta que de pronto tuvo su trabajo, logró ese empleo que tanto quería, ¿no? Y se notó algo, ya no asistía a la iglesia, y luego ya no vino más, ¿no? Cuando alguien llegó a preguntarle qué pasaba, le dijo, no, tengo mucho trabajo, ¿no? Ahora tengo muchas responsabilidades, ya no tengo tiempo para Dios. ¿Te das cuenta? La trampa del desconcierto nos afecta de tal manera que tomamos malas decisiones. Así es. Y vamos a descubrir en este ejemplo de Saúl qué podemos hacer para ser libre de esta trampa. Así que mucha atención y apunta por favor estas lecciones que vamos a ir aprendiendo. La primera, no te escondas de la nueva situación. A veces uno quiere huir, ¿no? Quiere evadirlo. Entonces uno se da cuenta que cae como Saúl, metiéndose entre el bagaje, metiéndose entre las cajas, entre los equipajes, entre todo lo que había por allí, ¿no? Escondiéndose. Ahora es comprensible que Saúl estuviera desconcertado al ser nombrado rey, pero se equivocó al buscar refugio en las cosas materiales, en el bagaje, en esas cosas. No. La palabra de Dios, ¿qué nos enseña? Que nuestro refugio es el Señor. Así es. Tú que eres cristiano, ante circunstancias difíciles, ante circunstancias que te sobrepasan, que no sabes cómo actuar, recuerda, tu refugio es el Señor. Y es más, si tienes tu Biblia a la mano, puedes leer Colosenses capítulo 3, versículo 3, la segunda parte, y vamos a leer juntos lo que dice allí. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muchas veces las circunstancias que suceden alrededor nos motivan a buscar refugio. Quisiéramos escondernos, pero se elige prudentemente dónde te vas a esconder, dónde te vas a refugiar. La palabra nos dice que tu vida y mi vida están escondidas con Cristo en Dios y allí estamos seguros. Así que no te escondas de la nueva situación, ¿no? Refúgiate en Dios y dile a Él que te ayude a afrontar lo que se viene. Porque acuérdate, al final, Él es el que tiene el control de todo. Pero no nos quedamos allí, porque vamos a descubrir un poquito qué es lo que pensaba Saúl. Y para eso yo te voy a pedir que vayamos a 1 Samuel capítulo 15, versículo 7. Es un versículo pequeño que nos va a ayudar a entender. Dice así. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Dios nos hace valiosos. Recuérdate esto. Y esta es la segunda lección que queremos aprendernos hoy día.
Nuestro valor no está en nosotros, sino en Dios. Así es. Nuestro valor no está en nosotros, sino en Dios. Samuel le hace recordar a Saúl, porque ya esta conversación es posterior, cuando él ya está establecido como rey. Y le hace recordar que Saúl se sentía pequeño en sus propios ojos, así como muchos de nosotros, ¿no? Ante un desafío, un reto, una bendición tan grande que uno dice, no, yo no puedo, no soy capaz. Y la respuesta es cierto, nosotros no podemos, no somos capaces. Pero acuérdate que nuestro valor no está en nosotros, sino en Dios. Y Él en su sabiduría te permite experimentar eso. Él en su sabiduría te lleva a esos lugares. Él en sus propósitos hace esos cambios. Así que no caigamos en la trampa del desconcierto. Hagamos qué cosa. En- Pisemos tierra firme. Y la palabra de Dios es esa tierra firme que necesitamos. Nuestro valor no está en nosotros, sino en Dios. Y a medida que descubramos eso, vamos a saber que lo que nos acontece no es por un mérito propio. No es que de pronto uno dice, yo me lo merecía. O otros piensan, ¿no? Me tocó la suerte, ¿no? No, Dios es el que va moviendo las circunstancias. Él es el que tiene el control de todo. Y Él te eligió, Él te capacitará y Él hace que tú realmente tengas el valor y la capacidad para afrontar todo lo que en su propósito tiene definido. Pero vamos a seguir aprendiendo. ¿Qué más? Porque hay más consejos, más lecciones que tenemos que apuntar ahora. La tercera, rodéate de personas que aman a Dios. Así es, así es. Rodéate de personas que aman a Dios. Para ser libre del desconcierto, influye tu entorno. Haz una pausa en este momento y piensa, ¿no? ¿Con quiénes tú interactúas? ¿De quién aprendes? Porque uno dice, bueno, yo tengo en el trabajo, tengo que tratar con tantas personas que no son creyentes. Es cierto, ¿no? Pero cuando tú tienes que elegir a las personas, tus amigos, tu entorno más cercano, ¿son personas que aman a Dios? Porque recuerda, con quien tratas, con quien estás interactuando, de todas maneras te va a influir, ¿no? Su forma de ver el mundo, sus consejos, sus palabras, te va a influir. Por eso es importante, cuando estás en una situación de ese tipo, rodéate de personas que aman a Dios. Y mira lo que nos dice 1 Samuel 10:26. Y envió Samuel a todo el pueblo, ¿no? Ya había nombrado a Saúl como rey, a cada uno lo envió a su casa. Saúl también se fue a su casa, en Gaba, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. ¿Qué te parece? ¿Sabes? Saúl fue un hombre que cometió muchos errores, cayó en diferentes trampas y muchas veces no pudo salir de ellas, pero de la trampa del desconcierto sí pudo ser libre. Y estoy seguro que una de las razones era porque se pudo rodear de personas que amaban a Dios, que realmente le respetaban a Dios. Así es. Así que tú sé prudente. ¿Quién es tu entorno? ¿A quién le escuchas? ¿No? ¿A quién le abres tu corazón? Porque eso va a afectarte. Si alguien que no cree en Dios, que no tiene los valores cristianos, es tu consejero, es el que te recibe realmente en el momento de dificultad, ten cuidado, porque ese consejo, si no está basado en la Biblia, puede llevarte, desviarte del camino. Rodéate de personas que aman a Dios. Pero no solo eso. Si vemos en el versículo siguiente, que nos dice 1 Samuel 10:27, dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Hablando de Saúl. Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente. Mas él, o sea, Saúl, disimuló. El cuarto consejo, ¿no?, que quiero que lo grabemos juntos, es este. No escuches a los malintencionados. ¿Sí? Esta es la cuarta lección que aprendemos de la experiencia de Saúl. No escuches a los malintencionados. Recuerda, el cambio de abajo hacia arriba muchas veces va a traer a personas alrededor que van a decir, ah, mira, eso es, seguramente lo has ganado por suerte, o por, conoces a alguien, un recomendado. No, porque tú no vas a poder. Y crítica y palabras destructivas, y realmente te dan todo lo que tienen en su corazón, y ese corazón realmente no tiene nada bueno. No escuches a los malintencionados, así es. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hay un cambio, hay algo que te sobrepasa, que tú sientes y dices, realmente
me sorprende esto, no puedo asumirlo en este momento, no sé cómo afrontarlo. Estos pensamientos los tienes que poner en los propósitos de Dios. Pero alrededor va a venir gente que va a comenzar a decirte, tú no puedes, nunca lo vas a hacer, este es simplemente un error. Y tantas cosas negativas, a ellos no los escuches. No los escuches, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas afrontar esos cambios de una manera adecuada, para que te puedas ir preparando. Porque recuerda, todos los cambios van a significar un periodo de adaptación, ¿no? Y en ese periodo, en ese momento que te estás alistando a asimilar lo nuevo, no escuches a los malintencionados, ¿no? No los escuches. Si es necesario, corta esas amistades, ¿no? No escuches a esas personas, ¿por qué? Porque te van a desanimar, te van a llevar al error, van a hacer de ti una persona que de pronto, como pensaba Saúl, ¿no? Que eres poca cosa. Pero recuerda, tu valor está en Dios, no en ti. Algo que me gusta bastante en esta historia es cómo actúa Saúl, ¿no? Y le he llamado a esta quinta lección, continúa con tu vida. Así es, ¿no? Continúa con tu vida. Vamos a ver. 1 Samuel 11, versículo 5. Y he aquí Saúl, que venía del campo, tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Quiero explicarte algo para que rápidamente captes la idea, ¿no? Acuérdate que Saúl había sido nombrado ya oficialmente el rey de Israel. Se había ido a su casa con un grupo de hombres, guerreros, que amaban a Dios y que estaban allí con él, ¿no? También había recibido críticas, como hemos visto. Sin embargo, ¿qué hizo él? El texto nos dice, y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes. Acuérdate, antes de esa gran reunión donde él se esconde ahí entre el bagaje, antes de esa gran reunión, ¿qué era Saúl? Era el hijo de un hacendado, era un agricultor. Después de esa reunión, ¿a qué se dedicó Saúl? Es el hijo de un hacendado y estaba trabajando en el campo. Te quiero contar esto para que captemos la idea. A veces viene la noticia, viene, llamémoslo así, algo que de pronto nos sorprende. Y uno de pronto comienza a pensar y decir, ya cambió, ya tengo que hacerlo. Y se desespera, ¿no? Imagínate a Saúl que comience, terminando la reunión, vaya donde Samuel le diga, ¿dónde está mi palacio? ¿Dónde están mis siervos? ¿No? ¿Dónde está mi ejército? Acuérdate, cuando es un propósito que Dios está dirigiendo, va a llegar todo, pero tranquilo. Entre tanto, en el interín, continúa con tu vida, tranquilo. Y eso es lo que hizo Saúl, a trabajar, se ha dicho. Él era un hombre de trabajador, tenía que ir al campo a trabajar, ¿no? Arando, haciendo las labores típicas de un agricultor. Entonces, recuerda esto, muchas veces nos llegan novedades, ¿no? Cambios, bendiciones, grandes cosas que de pronto uno dice, ¿y cómo hago esto? Mientras que no llegue el momento de actuar, tranquilo, sigue haciendo lo que tú hacías continuamente, ¿no? Así es, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te va a dar el tiempo de ir asimilando, reflexionando, pensando, orando y dándote cuenta que el Señor es el que tiene el control. No mires tu reloj, mira o trata de entender el tiempo de Dios. Y va a llegar tu momento, tranquilo. Y la lección 6, cumple tu nuevo rol. Y vamos a ver a qué se trata. 1 Samuel 11:7. Y tomando un par de bueyes, porque él se entera de la noticia, ¿no? De este enemigo que venía de una forma abusiva. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. ¿Qué te parece? En la lección 5 te había dicho, continúa con tu vida. Así es. Pero eso es, entre tanto, llega el momento. Y tienes que saber, cuando llegue el momento, cumple tu nuevo rol. Asume la función, la bendición, el cargo, la responsabilidad que te han dado. Asúmela. Acuérdate. Porque para eso te han nombrado. Porque para eso Dios te ha bendecido. Y eso es lo que hace Saúl, ¿no? Coge los bueyes, corta y dice, y manda un mensaje a todos, ¿no? Todos tienen que salir a la batalla, porque tenemos que defender a esa ciudad. Un mensaje claro, una decisión fuerte, porque cuando llegue el momento tienes que cumplir tu rol.
No importa lo que digan los de malas intenciones, no importa lo que diga la gente ociosa. Tú tienes que cumplir el nuevo rol y hazlo con decisión. ¿Esto te va a ayudar a qué? A que no nos caigamos, no permanezcamos en esa trampa del desconcierto. Sin embargo, te había dicho que los cambios que analizamos eran de abajo para arriba, que son los más amables, los más simpáticos. Pero viene ahora los cambios de arriba para abajo, que esos cambios a veces son los que realmente nos hacen llorar. Cambios de arriba para abajo. Y aquí yo quisiera que prestes mucha atención, porque realmente esos cambios muchas veces vamos a tenerlos cerca, sobre todo en este contexto que vivimos, ¿no? Esta pandemia está haciendo realmente un daño tremendo a nuestra economía, a nuestra situación. Y qué decir de nuestra salud, de los que están contagiados. Entonces van a haber muchas personas que experimenten esto, ¿no? De estar en una situación buena, tranquila, de arriba para abajo. Muy bien. ¿Cómo vemos eso? ¿No? En general, vamos a hablar, ¿no? Estos cambios de arriba para abajo. ¿Suceden cuando qué? Cuando vivías en abundancia, vivías con todas las comodidades y de pronto llegas a la pobreza. Cuando estabas en el poder, te movías allí en esos ámbitos y ahora pasas al anonimato. Cuando, bueno, eras un gerente, un director, pertenecías a un directorio y ahora pasas a ser un operario, un empleado más. Cuando estabas en libertad, como muchos de nosotros, y pasamos al confinamiento. Esos cambios, cambios de arriba para abajo, son los que no nos gustan tanto, pero también se dan. Así que tenemos que estar atentos y comenzar a saber qué es lo que la palabra me enseña para afrontar esos cambios y no caer en el desconcierto, no ser presa del desconcierto. Acuérdate, uno no sabe el futuro, nosotros no sabemos. Puede venir esos cambios de abajo para arriba y nosotros nos sorprendemos y decimos, qué bueno, pero pueden venir los cambios de arriba para abajo y de pronto sacarnos lágrimas, mucho dolor. Pero sea cual sea la situación, no caigamos en el desconcierto, porque la palabra de Dios tiene que enseñarnos muchas cosas. Y vamos a tomar a este segundo personaje. Te había comentado que íbamos a estudiar a dos. El primer modelo lo hicimos con Saúl. Esta segunda parte lo vamos a hacer con el rey David. Así es. Y tengo que contarte una historia de la parte de la vida de David, porque David realmente tiene mucho que contar. Y lo que le sucedió realmente era suficiente para estar desconcertado. Así es. Sí, porque normalmente cuando hablamos del rey David nos acordamos, pues, ¿no? Él venció a Goliat. Nos acordamos de pronto que también él fue el rey que unificó y que hizo expandir todas las fronteras de Israel, ¿no? El que conquistó realmente más territorio para el pueblo de Israel. Sin embargo, también tuvo historias o situaciones que realmente generaban desconcierto para más de uno, ¿no? Y te la voy a contar. Para esto vamos a buscar en 2 de Samuel, capítulo 15, del versículo 13 al 15. ¿Qué estaba pasando? Para este momento, David ya era el rey y ya estaba establecido. Sin embargo, en su vida había cometido pecados. Y acuérdate, el pecado siempre trae consecuencias, ¿no? Y una de las consecuencias era, y estaba profetizado, ¿no? Que en su hogar, ¿no? La espada no se apartaría. Así es. Hubo asesinatos, ¿no? Violaciones, venganza. Y en este caso vamos a hablar de una traición, sí, porque su propio hijo, Absalón, comenzó a conspirar durante años para quitarle el trono a David. Aprovechaba de que David ya había pasado muchos años gobernando y de pronto él decía, ¿no? Yo voy a gobernar mejor que él. Y comenzó a hacerse de seguidores. Esta maquinación que hacía logró realmente un apoyo. ¿Y sabes qué? Llegó el momento en el cual llegó la noticia que realmente podría desconcertar al más valiente. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 15, del 13 al 15. Dice así: Y un mensajero vino a David, diciendo: El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir,
no sea que apresurándose él nos alcance, y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: He aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. ¿Te das cuenta? Estos cuantos versículos que hemos leído te describen bien la situación, ¿no? Él estaba allí, asentado como rey, pero de pronto llega la gran noticia, una conspiración armada durante años, ya posicionada, y se acercaban ¿a qué? A la ciudad de Jerusalén. Él sabía que si se quedaba allí, iban a haber un conflicto tal que iba a morir mucha gente inocente. Entonces lo que hace David es huye, ¿no? Deja su reino, deja su palacio, deja todo lo valioso allí, ¿no? Pero él sale. Y esta circunstancia a más de uno desconcertaría. Él diría: yo he sido rey, ¿cómo voy a estar huyendo allí a un lugar desierto sin rumbo fijo? ¿No? Cambios de arriba para abajo. Esto experimentó David. Sin embargo, él no fue apresado por el desconcierto. Y vamos a descubrir qué es lo que hizo, qué es lo que la Biblia nos enseña, para no sumergirnos en esa situación de desorientación, en esa situación en la cual quedamos perplejos y no sabemos qué hacer. David nos va a enseñar mucho y por eso tenemos que estar atentos a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. La pregunta que tienes que tener en mente es: ¿cómo ser libre de la trampa del desconcierto? Así es. ¿Cómo ser libre de la trampa del desconcierto? Cuando estás arriba y de pronto las cosas se caen. Bien, comenzamos. La primera lección que nos da David es: piensa en el bienestar de los que te siguen. ¿Sí? Porque a veces uno de pronto está en esa situación y dice: me salvo, me voy a arreglar la vida yo mismo y que lo demás se arreglen como sea. Miren lo que escribió David en el versículo 17, lo que dice: Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Así es. Mira, fácilmente David podía haber salido con los guerreros, ¿no? Y huir y dejar allí a la gente mayor, a los niños allí, ¿no? Pero lo dejaba presa. ¿Presa de qué? De lo que pudiese ser Absalón. Recuerda, cuando hay esas circunstancias, cuando estás arriba y las cosas caen abajo, piensa en el bienestar de los que te siguen. No mires el mundo en forma egoísta. Hay tanta gente que lo mira en una forma egoísta y cobarde. Hay tantos hombres que por situaciones económicas abandonan su hogar, ¿no? O por sus pasiones abandonan su hogar, porque lo miran en una forma egoísta, ¿no? Es cierto, tú puedes estar arriba, perderlo todo, pero en esas circunstancias siempre piensa en el bienestar de los que te siguen, ¿no? Tu familia, tus hijos, ¿no? Si eres un líder de la iglesia, ¿no? El grupo, el ministerio, ¿no? Si eres el pastor, tu iglesia, ¿no? Si eres una autoridad, el pueblo. ¿Por qué? Porque en esas circunstancias uno tiene que comenzar a pensar, ya no en forma egoísta, ya no en salir yo lo mejor librado, sino comenzar a pensar el bienestar de la gente que me sigue. ¿Cómo hago en este momento? Es cierto, uno tiene la preocupación, pero también tiene que preocuparse por el resto. Entonces David nos va enseñando que en medio de ese peligro, porque lo buscaban él y quería matarlo él sale con el pueblo y quiere, ¿qué cosa? Lo mejor para protegerlo, que no caiga, que no se derrame sangre innecesariamente. Y eso es lo que hace David. Sin embargo, la historia continúa y es muy bonito esta segunda lección que aprendemos, ¿no? Acepta la ayuda de tus amigos, ¿sí? A veces en los momentos difíciles nosotros nos callamos. Yo me acuerdo que en la iglesia muchas personas se acercan y de pronto te preguntan y te dicen: ¿no? ¿Cómo estás? Y tú estás mal realmente, ¿no? Has perdido el trabajo, estás enfermo, estás terrible. Pero ¿qué respondemos muchas veces? Bien, sí, estoy bien. ¿Y sabes por qué se responde así? Muchas veces porque nuestro orgullo no nos permite pedir ayuda, ¿no? Entonces acepta la ayuda de tus amigos. Cuando viven esos momentos difíciles, acéptalo. No seas orgulloso, ¿no? Vamos a leer lo que pasa en este versículo. Según de Samuel 15, del 19 al 21. Y dijo el rey a Itai, Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? ¿No? Acuérdate que David está saliendo, ¿no? Y Itai no era un israelita, ¿no? Era un filisteo, era de Gat. Pero se había hecho amigo de David y vivía allí. Y David le aconseja: vuélvete y quédate con el rey, ¿no? O sea, con Absalón, le dice, ¿no? Porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he aquí, de hacer hoy, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir, ¿no? David no tenía un destino, ¿no? Él estaba huyendo solamente.
Y le aconseja a su amigo, tú vuélvete, le dice, ¿no? Y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Pero mira la respuesta de un hombre que realmente es amigo, le dice. Y respondió Itai al rey, diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. ¿Qué te parece? El Señor nos ha provisto alrededor de personas que nos aman, ¿sí? Son personas valiosas que están alrededor nuestro. Acepta su ayuda, ¿no? Abre tu corazón. Cuando están las circunstancias difíciles, tienes que entender de que Dios los ha puesto, los ha preparado y están en tu vida porque ellos van a ser el medio, el consuelo, el ánimo, ¿para qué? Para afrontar esos momentos. Mucha gente cae presa en la trampa del desconcierto porque está cerrada su boca, su corazón. No pide ayuda. Piensa, yo lo voy a resolver solo y no hace más que hundirse. Segunda lección que David nos dice, acepta la ayuda de tus amigos. Y de paso, entre paréntesis, ¿no? Cultiva a las amistades, ¿no? Cultiva, ¿por qué? Porque ese tiempo que tú tienes con ellos te va a ayudar en el momento que realmente lo necesitas. Y qué bueno que sea oportuno de que tú puedas ayudarlos, ¿no? Y así ir descubriendo que esto es en dos sentidos, ¿no? Tú ayudas a tus amigos te ayudan. Así es, porque la palabra de Dios es así, nos enseña que nosotros debemos preocuparnos por los otros y viceversa nos van a bendecir también. Muy bien, vamos a la tercera lección. Es una lección bastante profunda esta. Yo te voy a pedir que tengas aquí calma para entender lo que estamos hablando, ¿no? Tercera lección, sacerdote que estaba allí en Jerusalén, cerca de David, era su amigo. Pero ¿qué sucede? Cuando se entera de las noticias, David sale, ¿no? Con el pueblo, ¿no? Salen con muchas cosas, muchas personas allí, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Sadoc, ¿no? Él como sacerdote tiene una iniciativa. Él dice, vamos a sacar el arca de Dios, donde estaba la presencia de Dios, ¿no? Pero vamos a escuchar el diálogo, la palabra que hace David, y eso nos va a describir realmente lo que hay en su corazón. Dice así, 2 Samuel 15 del 25 al 26. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla, y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Mira, seguramente has escuchado que David es el hombre que tiene su corazón, ¿no? Conforme al corazón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque realmente él conocía a Dios, respetaba las cosas de Dios y no iba a jugar nunca con ellas. Así es. Cuando Sadoc, en una buena intención, quiere sacar el arca, David comienza a entender y dice, ¿no? Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Aquí te va arrojando muchas luces de cómo pensaba David, cuál era su perspectiva, qué era lo que realmente pensaba, ¿no? Él está diciendo, mira, hay una amenaza, Absalón viene con gente contra mí, yo tengo que huir, ¿no? Pero yo no voy a manipular las cosas de Dios, las cosas sagradas de Dios para mi beneficio. No, no lo voy a hacer, porque él entendía que Dios es el soberano, y si eso está pasando es porque Dios lo está permitiendo. Y si Dios lo permite, él no puede pensar manipular las cosas a su favor. Mira lecciones valiosas que tiene, porque David va a entender claramente de que a Dios no se le puede mover de aquí para allá, ¿no? A veces uno piensa y dice, bueno, no hay problema que viva de una manera desordenada, pero voy a la iglesia, cumplo con las actividades, hago tal o cual cosa y ya arreglé, ¿no? Como que uno puede manipular las cosas de Dios a su manera, para beneficio. A veces uno va a la iglesia con otras intenciones, ¿no? Como querer beneficiarse económicamente, buscar una pareja, buscar una sanidad, tantas cosas, ¿no? Como que uno piensa que puede simplemente ir a beneficiarse de las cosas de Dios y usarlas a su gusto. David entendió, él respetó las cosas de Dios, él no juega con las cosas divinas y él sabe, yo no voy a tocar esa arca, Dios es el soberano y si Dios me quiere nuevamente, yo voy a volver, dice,
voy a volver y voy a estar frente al arca y voy a estar en su tabernáculo, dice. Ese es un hombre que conoce a Dios. Es un hombre que no trata de mover a Dios. Él se mueve, él se sujeta a lo que Dios quiere. Pero mira, date cuenta, no es un hombre positivo al 100% que dice, las cosas van a salir bien. No, porque él sigue diciendo, hablando de Dios, y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Ese es David, ese es el hombre conforme al corazón de Dios, porque él sabe que Dios, en su soberanía, él puede decir, no, David, ya tú no me complaces, ¿no? He encontrado muchos problemas en tu vida. Y él dice, aquí estoy dispuesto a que tú hagas lo que bien te pareciera. ¿Qué te parece? Tremendo, es una enseñanza tremenda. Tercera lección, respeta las cosas de Dios. Respétalas. Dios es el soberano. No uses las cosas de Dios, no uses lo que muchos llaman, ¿no? La iglesia, la religión, para buscar un beneficio material, muchas veces egoísta, muchas veces interesado. No, las cosas de Dios son sagradas, respétalas. No permitas también que otros hagan cosas malas allí. Denúncialos. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios y tiene que darse el valor correcto. David entendió eso. Y eso le ayudó a qué? A afrontar esos momentos difíciles, porque él sabía que no iba a manipular, no iba a jugar con Dios, no iba a usarlo. Él más bien se sujetaba a la voluntad de Dios. Sea una voluntad que de pronto lo restituya al reino, o sea una voluntad que lo aparte definitivamente. Él estaba allí para obedecer. Y esa debe ser nuestra actitud. Pero seguimos. Vamos con la cuarta lección. Dice, se humilló ante Dios y oró. Esto es lo que hizo David para no ser presa de la trampa del desconcierto. Se humilló ante Dios y oró. Vamos a leer 2 Samuel, capítulo 15, del 30 al 31. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece, está orando, entorpece ahora, oh Jehová, el corazón de Aitofel. Vamos a explicarlo esto porque es realmente un texto bastante lleno de enseñanzas. En primer lugar, recuerda, el cambio que había sufrido David era un cambio de arriba para abajo. Todo lo que él estaba acostumbrado lo había dejado atrás en Jerusalén. Él estaba andando en pos de un lugar desierto, sin rumbo fijo. ¿Y cómo iba? ¿Cómo subía esa cuesta? Dice, llorando, llevando la cabeza cubierta en forma de luto. Yo quiero hacer un alto aquí porque, ¿sabes? A veces nosotros, cuando suceden estos cambios, ¿no? Lo tomamos muy a la ligera, ¿no? Mira, ¿cuántos días ya vamos en cuarentena? Y muchas personas lo que han hecho durante todos esos días es dedicarse a ver serie tras serie en la televisión, ¿no? Tiempo invertido en las redes sociales, ¿no? Dormir, hacer cosas que no tienen un valor. Y te das cuenta que de pronto tú dices, es que están pasando la cuarentena. No, entiende. Nosotros como cristianos entendemos que Dios tiene el control de todo. Esto que nos está aconteciendo, esto que nosotros podemos fácilmente identificar, ¿no? Como el COVID-19, no es algo que sucede al azar. Es el juicio de Dios a todas las naciones, incluyendo allí a nosotros como cristianos, a su iglesia. Esto nos debe llamar a pensar y a reflexionar, no a tirarnos en el sillón a mirar toda la tarde películas, sino a entender qué es lo que Dios quiere. ¿Sabe lo que hizo David? Comenzó a entender y comenzaba a llorar y estaba en actitud de luto. Se humilló ante Dios realmente. ¿Cuál es tu actitud ante lo que te está pasando? ¿Cuál es tu actitud ante las circunstancias? Por más difíciles que sean, acuérdate, Dios es el que tiene el control. Si las cosas pasan, hay una enseñanza. ¿Qué me quieres decir, oh Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son tus planes? ¿Para qué sucedió esto? Humíllate ante Dios. No pases el tiempo, no pierdas el tiempo. Valora el tiempo porque el tiempo es vida y la vida te la ha dado Dios. Y en un momento te va a llamar a cuentas qué has hecho con las horas, con los días que te he dado. Humíllate ante Dios y ora. ¿Por qué? Porque ahí es el mejor lugar donde vamos a tener la claridad necesaria para recibir y afrontar lo que nos viene. Pero hay más en este versículo.
¿Qué dice? Y le dieron aviso a David, diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Muy bien. Bueno, para nosotros Aitofel es un nombre más, un nombre difícil. Pero ¿sabes qué? Para David no era así, ¿no? Era un hombre muy conocido. Era el mejor estratega de ese tiempo. Tenía una inteligencia, una sabiduría capaz de poder elaborar un plan, una estrategia que podía llevar a la victoria fácilmente a Absalón. Entonces, ¿qué tenemos? David sabía que Aitofel estaba del otro lado, ¿no? Y no menospreció ese dato. Comenzó a clamar a Dios, ¿no? Decir, Señor, entorpece ahora el consejo de Aitofel. Y eso fue lo que Dios va a hacer. Pero antes, ¿qué tenía que hacer David? Humillarse, entender el calibre de la situación que estaba pasando y orar ante su Dios. Pero seguimos. Vamos con el quinto consejo que sacamos, que extraemos de la vida de David, ¿no? Quinto consejo. Elabora una estrategia. Elabora una estrategia. Según de Samuel 15, el 34 al 35. ¿Qué pasó? Como sabes, al salir David, muchas personas se acercaban a querer acompañarlo. Y uno de ellos fue Usai. Este era un hombre sabio también, uno de sus consejeros. Pero era una persona mayor. Entonces, se acerca a David porque le era fiel a David y le dice, vamos, yo quiero ir contigo. Pero David, como ya había estado orando a Dios, ¿cómo bloqueo el consejo de este sabio Aitofel? Él elabora una estrategia. Y mira la estrategia que hace. Dice el versículo 34. Más, hablándole a Usai, ¿no? Que quería seguirlo, pero él dice, no, quédate en la ciudad, ¿no? Dice, más, si volviereis a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo soy tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Muy bien. Recuerda, estás en un momento difícil. El desconcierto está por todos lados. Tú elabora una estrategia. Y la estrategia de David tenía algo claro. ¿Cómo se anula el consejo de Aitofel? Absalón, por ser el hijo de David, sabía quién era Aitofel, sabía que era un hombre un estratega allí, de alto calibre, y le iba a hacer caso. Entonces David hace que Usai, otro consejero, se quede en la ciudad, ¿no? Y se presente en el salón, y esté allí, se ponga a su disposición. Y él tiene una misión. ¿Qué es lo que le dice? Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. La estrategia está planteada, pero para que esta estrategia funcione, Dios tiene que intervenir, ¿no? Por eso que David había orado y había clamado diciendo que el Señor anule el consejo de Aitofel. Pero él tiene que hacer la estrategia, ¿no? Te das cuenta cómo juega simultáneamente, ¿no? La labor del hombre, la responsabilidad del hombre, la estrategia humana y el poder divino y la acción divina. ¿Por qué? Porque es cierto, siguiendo la estrategia de David, Usai se presentó ante Absalón, se pone a su disposición. Llega el momento de dar los consejos. Aitofel da su consejo, un consejo muy certero, muy adecuado para derribar y tumbar realmente a David. Y Usai, siguiendo la estrategia de David, da un consejo contrario para demorar un poco a Absalón. Tenía que Absalón, de allí es cuando Dios interviene. La oración de David no es en vano, le pide que anule el consejo de Aitofel. Y Absalón elige seguir el consejo de Usai, dejando de lado a Aitofel, que era una estrategia correcta para acabar con David, ¿no? La historia no la vamos a leer, es larga. La conspiración de Absalón fracasa. El consejo de Aitofel, que era el mejor, no es escuchado, porque sigue el consejo de Usai, que era la estrategia que David había planteado. Entonces, quiero decirte esto, hermano. No, por ser cristiano no estamos exentos de los problemas, de las crisis, de las circunstancias. No estamos exentos. Hay tantos casos que tú conoces, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia, de pronto conoces un matrimonio feliz, perfecto, ¿no? Esos matrimonios que son lindos para la fotografía y que te hablan todo es perfección, ¿no? Y uno piensa, hablando con la hermana, le dice, uy, qué esposo ideal tienes, ¿no? Y todo marcha bien, aparentemente, hasta que pronto pasa el tiempo y te enteras que se divorciaron, ¿no? Y que un divorcio terrible, muy duro, muy,
muy realmente eh, complicado. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿No estaban arriba? Sí, pero todo arriba se fueron para abajo. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la vida muchas veces hacen que la gente dé una apariencia y no están preparados, no tienen una estrategia realmente. ¿Para qué? Para afrontar lo que se viene, las cosas negativas. Entonces, recuerda, hay que tener una estrategia, elabórala. Las cosas no son gratuitas, no vienen, llamémoslo así, libremente. Hay que pensar. Es cierto, todo lo que tú piensas al final, Dios es el que va a determinarlo, pero hay una responsabilidad nuestra, de una tarea, de cumplir, responsabilidad, disciplina, que tenemos que hacer. Y finalmente, dominio propio, ¿no? Este es otro elemento clave que tenemos que tenerlo, porque de lo contrario, lo que va a pasar es que todo lo que hagamos se cae por tierra. Vamos a ver lo que dice 2 Samuel 16, del 5 al 8. Y vino el rey David hasta Baruín. Acuérdate que está huyendo David, hoy está huyendo. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gerá, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y, he, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Muy bien, vamos terminando con esto, pero no podemos dejar de lado este episodio que nos va a narrar realmente lo valioso que es el dominio propio. ¿Por qué? David, acuérdate, está en el punto más bajo, ¿no? Él dejó su reino, dejó su palacio, está huyendo, no tiene un destino claro, ¿no? Él sabe que Aitofel está al otro lado, un gran consejero. Él puede decir, atáquenlo y de una vez y los iban a acabar. Todo eso en mente, ¿no? Él está llorando por lo que realmente él piensa y dice, me ha permitido esto, ¿dónde está mi pecado? Y está arrepintiéndose, está en una situación realmente muy vulnerable. Y ahí en ese momento sale este hombre, Simei, y le maldice y le arroja piedras, ¿no? Y es más, ¿no? Lo calumnia, porque las cosas que Simei dice no eran ciertas. ¿No? David no había matado a Saúl, no le había quitado el reino, Dios le había dado el reino. Dios no le había dado el reino a Absalón, como él dice allí en sus maldiciones, ¿no? Absalón quería apropiarse. Tantas mentiras, tanta calumnia allí, en gritos, con violencia. ¿Sabes? Alrededor de David estaban sus guerreros, ¿no? Gente así formada en la batalla. Y miran a este hombre y le dicen a David, ¿cómo este perro va a estar hablando mal de mi señor? Dame la autorización y voy y lo mato. Así lo solucionaba, ¿no? Eran personas muy, muy violentas. Y David dice, no, no, ¿por qué? Mira, este es clave que debemos entender, ¿no? En esas circunstancias que te insulten, que te agredan, ¿no? Uno diría, pues llegó el momento de desfogarme y lo voy a hacer, ¿no? ¿No? David entendió que él tenía que respetar, asumir que las cosas no vienen por abusos, por estrategias del mal y cosas por el estilo. No, Dios es al final el que autoriza. Y él estaba en ese momento reflexionando y diciendo, realmente esto que está pasando es porque Dios lo ha permitido. Y él dice, y aún este hombre que me insulta, puede ser que Dios, escuchando estos insultos que son mentiras, va a darme a mí una nueva opción, ¿no? Va a ayudarme, va a compadecerse de mí. Mira cómo va pensando. Entonces él tiene dominio propio y va a decir, no, no lo toques, ¿no? Nos vamos. Y siguieron su camino, a pesar de que eran mentiras. ¿Cuántas veces nosotros cuando nos pasa algo, ¿no? Cuando estamos arriba y caemos abajo, venimos a la casa de fogarnos, ¿no? Con la esposa, con los hijos, con los que están abajo de nosotros, con los subordinados, con la gente que nos sigue? ¿Por qué? Porque no tenemos dominio propio, porque tenemos el afán de la venganza, porque queremos deshogarnos, ¿no? Esas actitudes valoran más, te atrapan y te hacen caer en la trampa del desconcierto. Lo que tenemos que hacer es entender, Dios nos ha dado dominio propio, y sea cual fueren las circunstancias, el dominio propio tiene que prevalecer allí. Y vas a descubrir que cuando tú ejerces el dominio propio, te das cuenta que Dios es el que tiene el control. ¿Sí? Porque
Este mismo hombre que lo maldice, cuando David regresa a Jerusalén, se postra ante él y le pide perdón. El dominio propio es clave porque te va a ayudar a pensar las cosas de una manera clara, te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Muy bien, quiero terminar con unas solas frases para que tengamos en mente todo lo que hemos hablado, ¿no? Es importante que podamos reconocer que aunque el cambio fue inesperado para nosotros, así es, nadie lo calculó, esta situación no sorprendió a Dios, pues Él es el soberano absoluto. Él tiene sus propósitos, acuérdate, Él tiene sus propósitos. Lo que para nosotros es algo terrible, es algo malo, es algo que no sabemos qué hacer, Dios tiene sus planes y sus planes están más allá de nuestro entendimiento. Disfrútalo, apréndelo, reconócelo y no caigas en la trampa del desconcierto. En circunstancias de cambio imprevisto, no es recomendable tomar decisiones importantes, pues nuestros sentidos aún están confundidos. Acuérdate, este periodo de desconcierto va a pasar, ¿no? No te vas a quedar así. Las circunstancias te vas a acomodar, vas a responder, Dios te va a sacar este momento, ¿no? Entonces, trata de evitar las grandes decisiones en este momento, salvo que sean indispensables. Y siempre busca consejo, porque es un tiempo en el cual uno está un poco ofuscado, ¿no? Su análisis no está tan correcto. Ora a Dios y busca la paz en Él, para que puedas actuar de la mejor manera. Y finalmente, tienes que saber que esta situación no es permanente, ¿no? Sino que por más dolorosa o extraordinaria que sea, también va a pasar, ¿no? Tu vida está en las manos de Dios. Y eso es lo seguro, ¿no? Todo lo demás cambia, ¿no? Un día estaremos arriba, otro día estamos abajo, otro día estamos arriba y la vida va a seguir cambiando. Pero lo que no va a cambiar es que tú y yo estamos en su mano y de su mano nadie nos va a arrebatar. Que Dios te bendiga